En medio de una sequía de victorias que se remontaba a 2 años y medio y 56 grandes premios, Lewis Hamilton dudaba seriamente de si volvería a saborear la victoria en la Fórmula 1, pero lo ha hecho en las circunstancias más dramáticas y especiales posibles, ganando el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, la carrera que más le importa. Estos han sido los factores principales que explican la primera victoria de Hamilton en la Fórmula 1 desde 2021. Un Lando Norris claramente contrariado tenía muy claro que esta era otra carrera de 2024 que McLaren debería haber ganado, pero no lo hizo. Hubo un momento, cuando el primer stint se acercaba a su fin, en el que parecía que McLaren tenía la carrera bajo control. Su coche funcionaba claramente mejor que el Mercedes o el Red Bull en unas condiciones meteorológicas cada vez peores, aunque Norris cayó a la cuarta posición en la salida. Pero cuando fue necesario cambiar los neumáticos lisos por los intermedios, ya lideraba la carrera con su compañero de equipo Oscar Piastri en segunda posición. El primer error de McLaren fue decidir no hacer la doble parada en boxes, con ambos coches en la misma vuelta. Norris entró en boxes y conservó el liderato, pero Piastri fue enviado a dar otra vuelta en una pista que empeoraba, lo que le hizo caer de la segunda a la sexta posición y dejó a un McLaren completamente fuera de la lucha. Piastri parecía más rápido que nadie con los neumáticos lisos en mojado, por lo que podría haber aspirado a la victoria de no ser por esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que fue con los neumáticos medios al final. Sacar a Piastri del grupo de cabeza también permitió a Hamilton atacar a Norris durante una fase de la carrera en la que la pista se estaba secando y el McLaren parecía vulnerable frente al Mercedes. McLaren le dijo a Norris que estaba perdiendo tiempo respecto a Hamilton en las curvas de alta velocidad, y Norris vio cómo una ventaja de más de 3 segundos al principio de este stint se reducía a menos de 2 cuando se acercaba a la siguiente decisión estratégica crucial: cuándo volver a cambiar los intermedios por los slicks y qué compuesto elegir. Aquí es donde Norris y McLaren se equivocaron. En primer lugar, Norris se retrasó una vuelta en la elección del cambio, lo que permitió a Hamilton adelantarle con una parada en boxes más temprana. Norris asumió la culpa por ello, diciendo que esta decisión en estas condiciones tenía que basarse en la sensación y el conocimiento del piloto sobre cuándo parar. Cuando Norris se detuvo, una vuelta después que Hamilton, también bloqueó las ruedas y se pasó de su marca en el box, lo que hizo que sus mecánicos tuvieran que moverse antes de hacer el cambio de neumáticos, y eso le costó a Norris otro par de segundos cruciales de retraso. El hecho de no proteger una posición crucial en la pista alimenta otro error que McLaren cometió en este momento crucial de la carrera: la elección de neumáticos. Tras discutirlo ampliamente con Norris por radio, McLaren optó por ponerle el neumático blando en su último stint, la misma elección que Mercedes hizo para Hamilton una vuelta antes. Incluso el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, admitió que ese era probablemente el peor neumático para la parte final de la carrera. Red Bull puso a Max Verstappen con el compuesto duro y, una vez en temperatura, fue capaz de alcanzar y adelantar a Norris por la segunda posición. El único piloto de cabeza capaz de rodar más rápido que Verstappen en ese momento era Piastri, cuyo McLaren llevaba el compuesto medio que le habían montado una vuelta antes de la parada de Norris. McLaren también podría haber puesto a Norris con este neumático, pero prefirió reaccionar a lo que Mercedes hizo con Hamilton. El jefe del equipo, Andrea Stella, admitió que fue un error y que McLaren se dejó influenciar demasiado por lo que hizo Hamilton. Esto le costó a Norris cualquier posibilidad de luchar contra los Mercedes en el último stint. El reciente ascenso de McLaren hasta convertirse en la amenaza más consistente para Red Bull significó que estos equipos estaban ocupados observando lo que hacían los demás durante los entrenamientos, a la hora de decidir cuánta carga aerodinámica utilizar, y esto contribuyó a que Mercedes se colara por delante en la clasificación. Para un coche de Fórmula 1, Silverstone es ahora una pista de baja carga aerodinámica y lo ha sido durante algunos años. Otras categorías consiguen tiempo de vuelta cargando sus coches con más alerón, pero estos coches tienen tanto agarre a alta velocidad que todos van prácticamente a fondo en la clasificación en Avi, Copse y Maggots, las curvas más rápidas del circuito. Tu velocidad en esas curvas en un coche de Fórmula 1 está determinada únicamente por la velocidad a la que llegas a ellas. Para el coche son como recodos, no curvas. Así que, contraintuitivamente, si llevas un alerón más pequeño, pasarás más rápido por la curva.
Dado que también serás más rápido en las rectas, es obvio que en Silverstone debes llevar una configuración de baja carga aerodinámica. Luego están las complicaciones de la degradación de los neumáticos y más alerón suele significar un mejor rendimiento de los neumáticos a lo largo de un stint de carrera. Pero quedan las secciones de baja velocidad, Village, The Loop, Brooklands, Luffield y Vale, en las que más alerón te hará ganar tiempo. Y están además las complicaciones de la degradación de los neumáticos. Más alerón suele significar un mejor rendimiento de los neumáticos en carrera. Luego está la meteorología. Más alerón es muy valioso en condiciones de lluvia y viento, los dos factores que más influyeron en el desarrollo de la carrera. McLaren llegó aquí con un alerón trasero de baja carga aerodinámica, pero con la posibilidad de elegir entre 3 alerones inferiores, baja, media y alta carga, para ajustarlos según fuera necesario. El alerón principal de Red Bull era más grande. McLaren acabó optando por la mayor carga aerodinámica de sus alerones traseros para combatir, en la medida de lo posible, toda esa carga aerodinámica adicional del alerón principal de Red Bull. La gran carga aerodinámica del piso y el DRS super eficaz de Red Bull a menudo le permiten el lujo de llevar un alerón más grande sin la misma penalización por resistencia aerodinámica que sufren sus rivales. Norris probablemente debería haber conseguido la pole, pero acabó siendo superado por ambos Mercedes cuando McLaren normalmente habría esperado ganarles incluso rodando con más carga aerodinámica de la que es ideal para el circuito. Parece que un viento en contra cada vez mayor entre las tandas de la Q3 permitió al Mercedes de menor carga aerodinámica recuperar la confianza en la entrada en curva que le faltaba antes al McLaren, sobre todo en Brooklands y Luffield, y ambos pilotos pudieron ir con él. A Hamilton solo le faltó un remolque crucial en comparación con Russell durante esas tandas finales. También cabe destacar que el Mercedes sigue mejorando en general. Una actualización poco destacada desde la carrera anterior en Austria fue un amortiguador horizontal más grande y potente en la parte delantera. Proporciona una plataforma aerodinámica más estable y permite aprovechar mejor el flujo de aire del nuevo alerón delantero introducido en Mónaco. Ambos pilotos quedaron encantados con su equilibrio en Silverstone y el coche siempre fue especialmente rápido cuando las condiciones eran mixtas o la pista carecía de agarre, al principio de la FP1, en mojado de la FP3, en la clasificación y por supuesto en la carrera. It wasn't just other people opening the door for Lewis Hamilton to end his win drought here at Silverstone. Lewis actually played a pretty key role in it himself. He was faster than George Russell when the rain came. He handled that situation really well. Made one small mistake, but that was it. Still kept the lead. Yes, he fell behind Lando Norris, but he kept himself in contention more so than Russell did. He didn't make any mistakes when it got really difficult. And crucially later on, when he switched to softs, Hamilton actually brought the softs in very well. He didn't grain them, didn't overuse them early on, and that meant that he was able to keep them to the end of the stint. That was crucial because it was a big ask to be on the softs for that long at the end of the race. It was probably the worst of the 3 compounds to be on. Hamilton made it work, and he fully deserved this victory. El Red Bull no estaba muy bien equilibrado en Silverstone, lo que ha sido un tema constante, ya que otros han aplicado más presión en las últimas carreras y Verstappen se salió a la grava en la Q1, dañando el piso y causando más daños bajo el coche. Durante el resto de la clasificación, rodó de esa forma y estaba claramente por debajo de su mejor nivel. Ya no era un aspirante a la pole y acabó cuarto en la parrilla. Incluso antes de que Verstappen se fuera a la grava, el Red Bull parecía menos dócil y más nervioso que el McLaren o el Mercedes. El RB20 en un Silverstone complicado parecía un coche que, si no sufría daños, tenía potencial para que Verstappen consiguiera una pole, pero que incluso a él le resultaba muy difícil extraer ese potencial. Y las dificultades de Verstappen se trasladaron también a la carrera. Se instaló un nuevo piso y consiguió adelantar a Norris en la primera vuelta. Pero, inusualmente para un coche que tiene fama de ser tan eficaz al principio de un stint, simplemente no tenía el ritmo para presionar a Mercedes. Verstappen admitió que estaba en modo supervivencia, luchando por el agarre y la confianza, y que esperaba terminar quizás quinto o sexto en este punto. Verstappen fue adelantado por los dos McLaren en esa fase de la carrera y ni siquiera luchó mucho contra ellos, algo muy fuera de lo normal. Pero no es la primera vez que la excepcional ejecución de la carrera por parte de Red Bull, combinada con la implacable conducción de Verstappen y su experto criterio, permiten a Max lograr un resultado mejor del que podría haber obtenido de otra forma. Giampiero Lambiase, ingeniero de carrera, alabó la decisión de Verstappen en el cambio de neumáticos lisos a intermedios que le llevó al tercer puesto por delante de Russell.
Verstappen fue igualmente efusivo sobre la decisión de Red Bull de montar el neumático duro en su última parada. Esto le permitió alcanzar y adelantar a Norris por la segunda posición, ya que el McLaren se encontró con los familiares problemas con los neumáticos blandos que Norris mencionó anteriormente. Con un fin de semana más limpio en general, es concebible que Verstappen y Red Bull hubieran ganado a Hamilton, pero tal y como se desarrolló la clasificación y el difícil primer stint, Verstappen tuvo demasiado trabajo. Russell ha sido sin duda el piloto más en forma de Mercedes en 2024, superando regularmente a Hamilton en la clasificación, como ocurrió también en Silverstone, y habiendo salido desde la pole y clavado la salida, habría esperado ganar la carrera. El hecho de que no lo consiguiera se debió a dos factores cruciales. En primer lugar, carecía claramente de los niveles de confianza de Hamilton cuando la lluvia se intensificó hacia el final del primer stint. Probablemente esto se deba en parte a que fue el primero en llegar a las curvas cuando los niveles de adherencia estaban cambiando, mientras que Hamilton pudo beneficiarse de utilizar el comportamiento del coche de Russell como referencia. Perder la posición en pista frente a Lewis fue obviamente crítico para Russell si su coche hubiera llegado a meta, pero aún podría haber estado en la lucha por competir con Hamilton al final sin ese retiro, y como mínimo quizás terminar segundo. Pero Russell supo que algo le pasaba a su coche mucho antes de que Mercedes le llamara a boxes para que se retirara. Las alarmas se encendieron en la pantalla de su volante. Tras salir de boxes después de su primera parada, supo que estaba perdiendo agua en el motor y que probablemente tendría que retirarse. Quizá Hamilton habría vencido a Russell de todos modos, pero sin duda esto eliminó una de sus principales amenazas. Mercedes has struggled throughout this rule set in terms of the bouncing and the porpoising. You remember that from a few years ago. They've been doing a lot of work there. Now, with these cars, the lower you run them to the ground, the more downforce you get. Great, but you can hit bouncing or porpoising problems. That's something they've been battling through. Now, another problem with these cars is the front wings. They also work in ground effect. They're big, wide, open things, they create a lot of downforce. They get really close to the ground, you get huge downforce, and suddenly you lose your balance. In the high speed, the rear end goes. Now, remember that front wing, the innovative design they had at the start of the season? That was unloaded in the top flaps just to knock back the load a little bit and get cleaner airflow to the front of the floor. Monaco, they introduced a new front wing, more conventional, more normally loaded in that top flap. More downforce from the front wing again, and this is all because, probably with some clever flexibility, they can now make that back off a little bit and stop that front wing getting into problematically aggressive ground effects. And with ground effects, it grows exponentially, the downforce, so you've got to keep it in the right place. So now they've got a car they can control the platform of. It is close to the ground, but not too close to the ground, a dimmer switch effect when it gets too close that Gary Anderson, our technical expert, calls it. So they can run now really low. This car was running really low in Austria. Same here at Silverstone. I was watching in free practice up at Brooklands, the left-hander. They could turn in well, really get to the apex, hard on the power, really impressive. That car's low slung, loads of downforce, it's working. Mercedes is on the right path. I don't think they've got the most downforce yet. This is a bit of a downforce compromise circuit, but they're getting there and they are improving. So this is for real. No full storm for Mercedes.